Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a traer un vídeo así como un poco curioso, ¿no? Vamos a ver qué hay de cierto en esa tradición que existe, al menos en España, de colocar una cebolla partida junto a la cama para evitar la tos. En algunos lugares existe pues una tradición de esas que pasan generalmente boca a oreja, de esos remedios de abuela, podríamos decir, que recomiendan que cuando los niños pequeños o cuando hay alguien en casa que tiene mucha tos y que le da el ataque por la noche, pues que se coloque en la mesilla un platito con una cebolla troceada, en cuartos, en rodajas, es decir, que huela a cebolla. Un remedio que puede resultar así como un poco apestosillo, ¿no? Y desagradable para algunas personas. Bueno, otras dicen que les funciona a la perfección y que realmente sí consiguen dejar de toser cuando tienen esa cebolla al lado a la hora de dormir. ¿Esto qué podría ser? Verdadero efecto de esos aromas, ¿no? De esas sustancias que libera la cebolla. Ya sabemos que la cebolla es muy rica en sustancias bioactivas, en compuestos químicos que se liberan cuando se corta. Por eso, si hacemos más cortes, más olor, más sustancias que van a circular por el aire. O realmente es un efecto placebo. Es decir, yo creo que eso me va a causar un bien y por lo tanto me lo causa, aunque sea agua. Esto es algo que se utiliza mucho en los diferentes estudios, ¿no? Para ver el efecto real de algunas sustancias, ¿no? En personas se les suministra esa sustancia, en otras personas un placebo. Realmente no existe evidencia científica que demuestre, o sea, no existen este tipo de estudios para demostrar que esos aromas de la cebolla causan ese efecto realmente. Sería algo prácticamente imposible de realizar por el olor que tiene la cebolla. Es decir, la persona que consume esa solución con cebolla siempre va a saber por sabor y por olor que está consumiendo cebolla. Sería muy difícil realmente de realizar. Pero bueno, igual en algún caso pues dice, venga, todo sabe a cebolla artificialmente y se buscan otros métodos. Bueno, no quiero decir, ya sabéis que siempre os digo que lo que hoy os digo mañana igual es diferente porque la ciencia sigue avanzando. Sin embargo, existen registros en libros de medicina de hace siglos, ya no estoy hablando de hace años, sino de hace siglos. Nos podemos poner como en el año 1500, luego pasaríamos más recientemente a la época de la gripe española, en 1900, creo que fue el 18 o algo así, en los que en ambos casos hay registros de que se utilizaba la cebolla como una sustancia cuyos vapores evitaban el contagio de algunos microorganismos. Es decir, por ejemplo, en la época de la peste se utilizaba o se rodeaban las casas, las ventanas, las zonas donde estaban las personas para evitar que eso que se transmitía por el aire, bueno, pues llegase a penetrar, ¿no? Como si esos vapores expulsasen o evitasen a esos microorganismos. En el caso de la gripe española, que fue también muy famosa, también se utilizaban la cebolla como un remedio, ¿no? Para evitar esos contagios. Es decir, algo tiene la cebolla que tradicionalmente se ha utilizado como bactericida, podríamos decir, o para la prevención también del contagio de algunos microorganismos. En el caso de la tos, ya hemos dicho que no existe evidencia científica que nos diga que esa cebolla cortada reduce los accesos de tos. Pero, ¿qué ocurre? Que tampoco tiene ninguna contraindicación, más que el olor, ¿no? Que pueda haber en el dormitorio que nos resulte más o menos agradable. Es decir, si me funciona la utilizo, ¿por qué no? Si realmente a mi hijo le quita la tos
o le reduce esos ataques de tos por la noche, pues pone un platito con cebolla en la mesilla. Es decir, no hay ninguna contraindicación. Lo que sí que existe evidencia científica, y de hecho en algunos países, en lugar de recomendar esa cebolla al lado de la cabeza, se recomienda elaborar una especie de jarabe casero utilizando la cebolla, porque lo que realmente tiene un efecto para calmar la tos es la miel. La miel en combinación con la cebolla, dejándola macerar, obtenemos una especie de jarabe bastante denso que puede mejorar la tos. De hecho, existen estudios que comparan la eficacia de la miel con medicamentos que se utilizan para calmar la tos, y se ha visto que, que pueden tener características similares. Este sería un buen remedio para utilizar en mayores de 1 año. ¿Por qué? Porque la miel tiene un riesgo, es un alimento de riesgo para niños menores de 1 año, por la toxina, por las esporas del microorganismo botulinum, es decir, aquel que provoca el botulismo. Es una enfermedad que puede aparecer en niños por el consumo de esporas. Los adultos gestionamos muy bien esas esporas, no nos afectan, simplemente cuando ese microorganismo libera toxinas, es decir, crece y se desarrolla en el alimento, algo que puede ocurrir en conservas vegetales, por ejemplo. Pero en el caso de la miel, esa cantidad de azúcares que tiene no permite el crecimiento de ese microorganismo, pero sí que se quede en forma de espora ahí dormido, ¿no? Y eso podría afectar a niños pequeños. Después ese riesgo va pasando. Por lo tanto, ¿la cebolla puede tener algún beneficio para reducir la tos? En combinación con miel parece que sí, pero por sí misma no existe, insisto, evidencia científica para recomendarla. La cebolla a priori podríamos decir que es un alimento totalmente inofensivo y que podemos incluir también en la dieta. De hecho, podríamos incluso aventurarnos a decir que aquellos niños que tienen un consumo regular de cebolla y de otras sustancias similares de la misma familia, como puede ser el ajo o el puerro, que podemos incluirlos desde edades muy tempranas, podrían tener una menor predisposición a sufrir infecciones del tracto respiratorio superior, es decir, aquellas que provocan con mayor frecuencia tos. ¿Hay alguna relación entonces entre el consumo de cebolla y la aparición de la tos? Bueno, esto ya os digo que es aventurarme mucho. Como evidencia científica no sé si la llegaríamos a encontrar, pero la recomendación del consumo de este tipo de alimentos en la prevención, o mejor dicho, en el mejor funcionamiento del sistema inmune, sí que está demostrada. Es decir, la capacidad bactericida, antifúngica, es decir, de prevenir la infección por microorganismos cuando se consumen de manera regular estos alimentos, es algo que sí que está demostrado, y por lo tanto podríamos decir que es un método de prevención. Sobre todo, mejor prevenir que aparezca la tos que tener que tratarla, que además es muy incómoda, irrita la garganta, y a los que estamos alrededor, es decir, a los padres, escuchar toda la noche toser a un niño, pues a veces nos puede resultar no solo cansado porque no dormimos, sino un poco desesperante, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué hacer para calmar esa tos. Que también tenemos medidas higiénicas, ¿no?, para mejorarla, y una de ellas sería mantener la almohada un poquito, el cuerpo realmente un poquito inclinado, no tan tumbado, no totalmente horizontal, y mantener la humedad relativa de la habitación con un humidificador en el que podemos añadir, por ejemplo, unos aceites esenciales de eucalipto. Todo eso también ayuda a mejorar. Pero claro, estábamos hablando de ese remedio un poco casero, ¿no?, de la cebolla. Bueno, pues realmente no podemos decir ni que sí ni que no, práctica.
Si vosotros queréis probar a evitar espalda, cebolla y humidificador y evitamos la tos nocturna, perfecto. Si os funciona, perfecto. No hay ningún problema en utilizarlo. Hay en algunos casos profesionales que cuando les dices, no, es que pongo la cebolla al lado de la cama de mi hijo para que no tosa, y te miran como si estuvieses chiflado, ¿no? Para eso tenemos los medicamentos. Ay, yo siempre digo, y si funciona, ¿por qué no lo vas a hacer? Es decir, esos remedios populares muchas veces no tienen una base científica concreta, pero funcionan. Y no tienen contraindicaciones y no cuestan apenas dinero. Es decir, poner una cebolla en la cabeza de la cama, pues es que es nada, céntimos realmente. Entonces, ¿por qué no voy a probar esos remedios caseros? ¿Que no me funcionan? Pues me olvido, pero no he tirado el dinero. ¿Que me funcionan? Perfecto. Por cierto, quiero que sepáis también que esa tos muchas veces es necesaria para evitar la acumulación de mucosidad a nivel de los pulmones y que no se debe parar artificialmente. Sí calmar un poco, porque a veces es ese picorcillo y así, ¿no? Realmente es una tos no productiva, pero no se debe bloquear ese mecanismo porque puede alterar otras funciones, ¿no? O puede hacer aumentar esa mucosidad en las vías inferiores. Así que bueno, esto ya es un poco relativo y tendríamos que hablar también con el médico. Así que espero que os haya resultado curioso, como nos puede resultar también a los profesionales cuando alguien nos viene contando que hace un remedio casero para lo que sea. Bueno, en este caso ha sido la cebolla en relación con la tos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.